Mi hermana se burló de que estaba solo a los 37. Sonreí y solté una verdad que dejó a mi madre sin aire. Nadie en esa mesa entendió que, en el momento en que abrí la boca, algo ya no tenía vuelta atrás. No fue lo que dije, fue cómo lo dije, y sobre todo, lo que decidí no explicar después. Ya tienes 37 años y sigues soltero. Tiene que ser duro pasar Nochevieja así. Vanessa no susurró. Nunca lo hacía. Lo soltó lo bastante alto como para que hasta mi tía Carmen, al otro extremo de la mesa, dejara de remover el café. Luego se acomodó contra el hombro de Sergio, su marido, y sonrió. Esa sonrisa pulida, satisfecha, la de alguien que cree haber dicho exactamente lo que había que decir. Dejé la copa despacio, sin ruido. La miré directamente. No te preocupes por mí, dije. Llevo muchos años casado. Mi madre se quedó inmóvil en mitad del brindis. Literalmente inmóvil. El cava en su copa dejó de vibrar, como si incluso las burbujas hubieran decidido esperar. Mi padre no levantó la vista, pero dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco. Sergio miró a Vanessa. Vanessa me miró a mí, y se rió. No una carcajada. Esa risa automática, de trámite, de alguien que aún no ha entendido que el suelo acaba de moverse. Eso no tiene gracia, Dani. No era una broma. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. De esos que aparecen cuando alguien ha dicho algo que no se puede recoger. Yo sostuve su mirada. 8 años de paciencia comprimidos en un solo segundo. Y pensé, ahí está. Pero me estoy adelantando. Para entender ese momento tienes que entender de dónde vengo. Mi familia no es cruel. Eso es lo primero. No hay villanos aquí. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Mis padres son personas decentes que construyeron una vida pequeña, ordenada, casi perfecta en su escala. Mi padre, Roberto Díaz, fue profesor de historia durante más de 30 años en un instituto público de Alcalá de Henares. Mi madre, Julia, daba clases de piano en el salón de casa. Siempre el mismo salón. Siempre el mismo reloj en la pared marcando los mismos ritmos, hasta que la artritis le cerró las manos poco a poco, sin hacer ruido. No son malas personas, pero aprendieron a medir el mundo con la única regla que conocían. Y cuando Vanessa encajó perfectamente en esa regla, todo lo demás empezó a desentonar. Se casó con Sergio a los 24. A los 30 ya tenía 2 hijos que parecían sacados de un catálogo de El Corte Inglés. Casa en un adosado en Pozuelo. 4 habitaciones. Jardín pequeño pero suficiente para las fotos. Navidad con luces blancas, no de colores. Todo limpio, todo encajando. Eso se convirtió en el estándar. Vanessa es 3 años mayor que yo. Nunca fuimos cercanos de verdad. Nada de mensajes constantes ni complicidad automática. Lo nuestro era funcional. Correcto. En las comidas familiares nos pasábamos el pan, preguntábamos por el trabajo, asentíamos en los momentos adecuados. Preguntas que parecían interés, pero eran solo pausas mientras la conversación encontraba la forma de volver a ella. Durante mucho tiempo no le guardé rencor. Y esto es importante. No lo hacía con maldad consciente. Simplemente dejó de ver todo lo que no encajaba en su marco. Y yo no encajaba. Soy médico, investigador. Trabajo en el Hospital La Paz, en Madrid. Me especializo en lesiones cerebrales traumáticas. Desarrollo protocolos para pacientes en fase aguda tras traumatismos graves. No suena bien en una cena. No hay historias rápidas. No hay finales redondos. No hay momentos televisivos. Hay datos, ensayos, protocolos que otros hospitales empiezan a usar meses después. Y a veces, una familia que aparece medio año más tarde para decirte que su hijo vuelve a caminar. Eso es todo. A mí me basta. Me bastó desde segundo de carrera. Y en 15 años no he dudado ni una sola vez. Pero para mi familia, nunca fue suficiente. Al principio era admiración lejana, luego curiosidad. Después, una especie de incomodidad educada que fue endureciéndose con el tiempo. ¿Cuándo vas a tener una vida de verdad?, decía mi padre.
Y todos sabíamos lo que significaba. Casarte. Comprar una casa en algún sitio donde pudieran ir los domingos. Tener hijos que pudieran coger en brazos. Está casado con su trabajo, decía Vanessa. Siempre con ese tono suave, ensayado, como si fuera comprensión. Pero no lo era. Era otra cosa, algo más frío. Nunca la corregí. Dejé de hacerlo hace años, porque entendí algo. Ellos necesitaban esa historia. El hermano soltero. El aviso. El ejemplo de lo que pasa cuando te desvías. Así que se la di. Les dejé creer que eso era todo lo que había. Lo que ninguno de ellos sabía. Es que yo llevaba mucho tiempo dejando que pensaran eso. Y esa noche, por primera vez, decidí dejar de hacerlo. Lo que nadie en esa mesa podía imaginar es que llevaba 8 años viviendo una vida paralela. Y que esa noche decidí dejar de ocultarla. No por impulso, no por orgullo, porque ya no me quedaban excusas que sostener. Yo tenía una vida de la que no sabían absolutamente nada. Y no era un accidente. Fue una decisión consciente, medida, protegida con una precisión casi quirúrgica durante 8 años. La mayoría del tiempo. Funcionaba. La mayoría. Conocí a Clara en una conferencia de robótica quirúrgica en Barcelona, a principios de otoño, hace 8 años y medio. Ella presentaba una investigación sobre sistemas de retroalimentación háptica para cirugía microscópica asistida por robot. Yo estaba allí en representación del Comité de Evaluación Tecnológica del hospital, un puesto al que me habían empujado más por desgaste que por mérito visible. Era el único que había leído todo lo que había que leer. Su investigación desafiaba uno de los pilares de nuestro marco de evaluación. Lo señalé en el turno de preguntas, delante de unas 200 personas, con lo que yo creía que era precisión. Clara desmontó mi argumento en 4 frases, sin levantar la voz, sin humillar, solo siendo irrefutable. Cuando terminó la sesión, me encontró en el pasillo. «Te debo un café», dijo, «para compensar el golpe». Tenía los ojos oscuros, una forma de hablar tranquila, sin adornos, y se reía medio segundo antes de terminar sus propias frases. Eso me descolocó más que cualquier otra cosa. Ese café duró 3 horas. Primero hablamos de su investigación, luego del campo, después de medicina, y sin darnos cuenta, dejamos de hablar de trabajo. Yo perdí la cena oficial del Congreso, ella una recepción a la que estaba obligada a asistir. Ninguno lo mencionó, hasta mucho después. 7 meses después de Barcelona, en una mañana de lluvia constante en el Pirineo aragonés, en una ceremonia a la que asistieron 11 personas, Clara y yo nos casamos. Sus padres, 2 amigas suyas de la universidad, mi mejor amigo, Marcos, también médico, y su mujer, y un funcionario del registro civil que, a mitad de la ceremonia, comentó que llevaba 22 años casando parejas allí, y que nunca había visto que no lloviera. No hubo familia por mi parte, no hubo anuncio, no hubo fotos para enviar. Mi familia se enteró exactamente cuando yo decidí que lo hicieran. Es decir, esa noche, en esa mesa, en esa cocina que seguía teniendo el mismo papel pintado de hacía 15 años. Porque Vanessa había ido demasiado lejos, porque yo había aguantado demasiado tiempo, y porque ya no me quedaban reservas. Pero antes de llegar ahí, hay 8 años que importan. Clara dirige la división europea de una empresa de robótica quirúrgica con sede en Madrid. Es, en términos objetivos, mucho más exitosa que yo. Ella lo niega. Yo no. Ha ganado premios que yo estudiaba durante la residencia sin saber que algún día conocería a la persona detrás. Publica en revistas que yo sigo leyendo. Da ponencias en congresos donde la gente deja de moverse cuando empieza a hablar. He estado sentado en primera fila viéndolo, observando cómo una sala entera se inclina hacia adelante cuando alguien dice algo que cambia cómo piensas. Tenemos un piso en Chamberí. Luminoso, pequeño para lo que podríamos permitirnos, pero perfecto para nosotros. Tenemos una casa en la Sierra de Segovia donde intentamos desaparecer en agosto, cuando nuestros horarios lo permiten, lo que no ocurre casi nunca. Nuestra vida es completa, definida, nuestra, y no necesita validación externa. Así fue diseñada, así la quise, pero el secreto tenía coste, y esto también importa. No eran costes grandes, no al principio, eran pequeñas grietas, momentos concretos que aprendí a ignorar.
Clara conocía a Marcos. Marcos conocía a Clara. Salíamos a cenar los cuatro. Ella estaba integrada en mi mundo profesional de una forma natural, sin esfuerzo. Pero nunca había conocido a mis padres. Nunca a Vanessa. No por accidente, por acuerdo. Está bien, decíamos. Y durante mucho tiempo, lo estuvo. Hasta que dejó de estarlo. Hace 2 años, mi padre tuvo un susto de salud. Nada definitivo, pero suficiente para activar ese tipo de miedo que no se verbaliza. Conduje solo hasta Alcalá. Me senté solo en la sala de espera del hospital. Una enfermera me preguntó si venía acompañado. No supe qué decir. En el 65 cumpleaños de mi madre, una cena en casa, el frigorífico lleno de fotos, todas de los hijos de Vanessa, ninguna mía. 3 horas sentado frente a ellas, sintiéndome como un invitado en una historia donde yo no existía. Y luego estaban las llamadas. Vanessa, siempre igual. ¿Puedes quedarte con los niños este fin de semana? Total, tú no tienes nada que hacer. No era el favor, era la certeza con la que lo decía. Como si mi vida fuera un hueco, como si yo fuera un espacio disponible. Y durante años no dije nada. Ni una vez. Hasta esa noche, hasta ese brindis, hasta que por fin decidí dejar de ser el hueco que ellos necesitaban. Fue en ese momento, cuando dijo, debe ser duro pasar Nochevieja solo. Cuando algo dentro de mí dejó de sostenerse. No explotó, no hizo ruido. Simplemente se alineó. Como si todas las piezas que llevaba años ignorando encajaran de golpe. Antes de eso, todo había sido manejable. Un compañero de Sergio está divorciado. Tiene 2 hijos. Pero oye, Dani, tampoco puedes ponerte exquisito. Lo dijo mientras mi madre colocaba el pan en la mesa, como si fuera parte de la misma conversación. Como si mi vida fuera un asunto logístico que había que resolver entre plato y plato. Tu madre dice que trabajas demasiado. ¿Estás bien? Añadió después, inclinando la cabeza. Solo me preocupa que estés solo. La palabra se quedó flotando. Solo. La dejé quedarse ahí, como siempre. Durante años había hecho exactamente eso. Dejar que creyeran lo que necesitaban creer. Me repetía que no valía la pena discutir, que estaba protegiendo algo importante, y lo estaba. Lo que no calculé fue cuánto tiempo podía sostenerse eso, antes de que el peso del silencio empezara a ser más caro que cualquier verdad. Mi madre me llamó en diciembre. No manda mensajes largos, no insiste. Por eso cuando lo hace, se nota. Tu padre está más cansado últimamente, dijo, y habla menos. Si puedes, ven en Nochevieja. No dijo, por favor. Pero estaba ahí. Clara estaba en Londres esa semana. Congreso, presentaciones, cenas, cafés a deshoras. Otro ciclo que conocíamos demasiado bien. Le conté lo de la cena. Ve, dijo. Pasa tiempo con ellos. Te llamo a medianoche. Lo dijo como dice todo. Sin drama, sin cargarlo de significado. 8 años. Y todavía me sorprende lo fácil que hace lo difícil. Conduje hasta Alcalá el día 31. La casa seguía igual. Exactamente igual. La misma luz en el porche. La misma maceta de barro con crisantemos que aparecen cada octubre como si nadie los hubiera plantado nunca. Me quedé dentro del coche unos segundos más de lo necesario. No esperaba nada especial de esa noche. Ahí me equivoqué. Vanessa empezó antes de que nos sentáramos. Ella y Sergio habían llegado antes. Eso siempre le daba ventaja. Tiempo para marcar el tono. Para decidir, sin decirlo, cómo iba a desarrollarse todo. Ya llevaba 2 copas de vino. Sergio tenía esa postura que le he visto adoptar muchas veces. Ligeramente hacia atrás, presente, pero sin ocupar espacio. Como alguien que ha aprendido a sobrevivir en conversaciones que no le pertenecen. Tiene que ser cómodo no tener que coordinar con nadie, dijo Vanessa cuando mencioné que el viaje había sido tranquilo. Sonreí. No respondí. Sergio conoce a un tío de su empresa que podría encajarte, añadió, mientras mi madre aún repartía el pan. 40. Divorciado. Muy bien posicionado. Seguro que tenéis mucho en común. Sergio miró la cesta. No dijo nada. Es un detalle, dije. Solo digo que llega un punto, Dani, en el que tienes que ser realista. Y entonces lo soltó. Tienes 37 años y sigues soltero.
Tiene que ser duro pasar Nochevieja así. Ese fue el momento. No por el contenido. Eso ya lo había oído antes. Variaciones infinitas de la misma idea. Fue la forma. El volumen exacto para que todos escucharan. La pausa después. ¿Y esa sonrisa? Girándose hacia Sergio, como si acabara de anotar un punto. Como si mi supuesta soledad fuera una evidencia. Como si fuera útil. Ahí encajó todo. Dejé la copa sobre el mantel blanco. Sin prisa. La miré. No te preocupes por mí, dije. Llevo muchos años casado. El silencio no fue inmediato. Fue total. No el típico silencio incómodo. No una pausa social. Algo más denso. Como si el aire se hubiera comprimido. La copa de mi madre tembló. Apenas. Pero lo vi. Cómo apretaba el tallo. ¿Qué? La voz de Vanessa subió medio tono. 8 años en marzo, dije. Se llama Clara, es de Edimburgo. Dirige la división europea de una empresa de robótica quirúrgica. Nos casamos en Escocia. Llovía. Saqué el móvil, lo desbloqueé. Lo dejé sobre la mesa. No había nada preparado. 8 años de matrimonio no necesitan escenografía. Ahí estábamos en un acantilado, riéndonos de algo que no se ve en la foto. Su pelo completamente desordenado por el viento. En otra, una gala benéfica en Nueva York. Vestido verde. Esmeralda, no azul verdoso, me había corregido. Otra más. Clara en un escenario, recibiendo un premio. Yo abajo, en primera fila, intentando mantener la cara neutra mientras se me escapaba el orgullo. Vanessa cogió el móvil. La observé. Primero incredulidad, luego cálculo. Después algo que rozó la vergüenza. Eso duró muy poco. Lo siguiente fue ira. Y finalmente, vacío. Ese vacío que usa cuando necesita tiempo. Esto es falso. No levantó la voz, peor. Te lo estás inventando. ¿Para qué iba a inventar esto? ¿Porque tú? Se detuvo. Volvió a empezar. Y en ese segundo, antes de que encontrara otra frase, entendí que aún no había terminado. Cuando Vanessa preguntó si me creía mejor que ellos, ya era tarde para arreglar nada. No por lo que dije después, por lo que ya había quedado claro antes. Porque esto no tiene ningún sentido, insistió ella, agarrándose a esa idea como si pudiera sostenerla. La miré un segundo más de lo necesario. He sido muy feliz durante 8 años, dije. Esa parte no es complicada. Mi madre encontró su voz entonces, más baja de lo habitual, más frágil. ¿Por qué no nos lo dijiste? Había pensado en esa pregunta muchas veces. Demasiadas. Tenía varias respuestas preparadas, algunas más suaves, otras no tanto. Elegí la única que no necesitaba defensa. ¿Sabes exactamente a qué me dedico?, pregunté. Silencio. Eres médico, dijo al final. ¿Trabajas con algo del cerebro? Asentí. Desarrollo protocolos para pacientes con daño cerebral traumático grave. Protocolos que ahora se usan en centros de trauma en toda España. Hace 14 meses di una ponencia en Zúrich. Gané una beca de investigación ese mismo año. Hice una pausa. No para dramatizar, para asegurarme de que me escuchaban. Lo compartí en el grupo familiar. Miré a Vanessa. Respondiste con un pulgar arriba. Nadie dijo nada. Después escribiste 3 párrafos sobre el torneo de fútbol de tu hijo. Vanessa abrió la boca. No salió nada. La conferencia fue la semana después de su cumpleaños. Le mandé una tarjeta desde allí. Tú respondiste, gracias, qué mono. Mi voz no subió, no cambió. No necesitaba hacerlo, no estaba enfadado. Estaba claro. Dejé de compartir cosas importantes porque desaparecían. Se volvían ruido de fondo. Y cuando encontré algo que sí importaba de verdad, alguien que sí importaba, decidí protegerlo. La mesa seguía inmóvil. Nadie tocaba nada. Por la misma razón, dejé de explicar mi trabajo, de corregirte cuando me presentabas como mi hermano soltero, de responder cuando papá preguntaba cuándo iba a tener una vida real. Me levanté, cogí el abrigo del respaldo. Dejé de necesitar que esta habitación me entendiera. No lo dije como reproche, lo dije como un hecho. Me llevó tiempo, añadí, pero llegué. Mi padre habló entonces por primera vez desde que había puesto el móvil sobre la mesa. Daniel. Su voz era baja,
cansada. No estoy enfadado. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. No me voy enfadado. Me voy porque Clara me va a llamar a medianoche. Y no quiero llegar tarde. Ahí fue cuando Vanessa se rompió. No del todo, pero lo suficiente. ¿Te crees mejor que nosotros? Esa pregunta sí que no la había preparado. La miré. Mucho más tiempo del que había mirado a nadie esa noche. No, dije al final. Solo dejé de caminar a tu lado fingiendo que no lo era. No hubo reacción inmediata. Solo ese silencio que ya empezaba a resultar familiar. Me puse el abrigo. Crucé la cocina donde mi madre había dado clases de piano durante años. Pasé junto al frigorífico cubierto de fotos de los hijos de Vanessa. Siempre las mismas caras. Siempre el mismo encuadre. Abrí la puerta lateral. El aire frío me golpeó de frente. Limpio, directo, sin subtexto. Me detuve un segundo en el último escalón, solo uno. Luego caminé hacia el coche. El móvil ya estaba en mi mano. Mensaje de Clara. ¿Qué tal ha ido? Sonreí. Por primera vez en toda la noche. Una sonrisa real. Sin cálculo, sin defensa. Te lo cuento todo. Voy para casa. Arranqué. Y durante unos minutos, no pensé en nada. Pero esa no fue la última vez que hablé con mi familia. 3 días después, el 3 de enero, mi madre me llamó. Estaba en el hospital, entre turnos. Vi su nombre y me metí en la escalera para contestar. No hubo rodeos. ¿Puedo conocerla? Lo dijo rápido, como quien arranca una tirita. A Clara. Silencio breve. Si ella quiere. Apoyé la espalda en la pared. Se lo preguntaré. La respuesta de Clara no me sorprendió. Claro, dijo. Por supuesto. Y luego, tras un segundo, escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Aunque creo que he sido bastante paciente. Lo había sido. 8 años de fotos familiares en las que ella no existía. 8 años de excusas. 8 años sin exigir un lugar que, en teoría, ya era suyo. Nunca presionó. Nunca lo convirtió en una condición. Pero tenía opinión. Siempre la tuvo. Y la entendía a su manera, como entiende casi todo. Que esa herida era mía. Y que solo yo podía decidir cuándo dejar de sostenerla. Lo que ninguno de los dos sabía todavía. Era lo que iba a pasar cuando, por fin, dejara de hacerlo del todo. Mis padres no sabían que aquel viaje en marzo no era una visita. Era una prueba. No lo dijeron. Pero estaba en cada gesto, en cada pausa, en todo lo que no se atrevían a preguntar directamente. Volaron a Madrid para nuestro 8º aniversario. Mi madre apareció con flores. No cualquier flores. Las había elegido con ese cuidado obsesivo suyo, como si cada pétalo tuviera que compensar algo que no sabía cómo nombrar. Las sostuvo unos segundos más de lo normal antes de dárselas a Clara. Mi padre le estrechó la mano. 30 segundos después, le hizo una pregunta sobre su investigación. Una pregunta concreta, precisa. Había buscado. Ese detalle no me lo esperaba. Me obligó a apartarme a la cocina con la excusa de abrir otra botella de vino, solo para tener un segundo sin que se me notara. La cena salió bien, no bien de cortesía, bien de verdad. Mi padre, que llevaba toda la vida haciendo que adolescentes entendieran la historia, y Clara, que tiene esa capacidad de hablar con cualquiera siempre que haya curiosidad de por medio, encontraron un punto común inesperado. La geopolítica de la investigación médica durante la Guerra Fría. 90 minutos. 2 botellas. Sin silencios incómodos. Yo observaba más que participaba. No por distancia, por ajuste. Como si estuviera viendo cómo algo que llevaba años fuera de lugar empezaba, por fin, a encajar en una posición posible. Después de cenar, mi madre me apartó en la cocina. Clara y mi padre seguían hablando en el comedor. Mi madre no habló de inmediato. Se quedó mirando la encimera, como si necesitara ordenar algo antes de decirlo. Es extraordinaria, asentí. Lo sé. Silencio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Otra vez la misma pregunta. Pero no era la misma. Pensé en la respuesta larga, en Zúrich, en el emoji del pulgar arriba, en todos los momentos en los que había sido secundario en mi propia historia dentro de esa casa. Pensé en lo fácil que había sido convertirme en algo manejable para ellos.
plano, sin aristas, sin mantenimiento, y en lo peligroso que era dejar que Clara entrara ahí. Porque no iba a permitir que se convirtiera en algo de lo que se hablara a sus espaldas. Lo dije sin adornos. Mi madre no respondió al instante. Lo entiendo, dijo al final, y siento que hayamos hecho eso necesario. Eso fue todo, pero fue suficiente. Se lo dije. Vanessa y yo hablamos 2 veces después de Año Nuevo. La primera conversación fue corta, tensa, terminó rápido. Me sentí expuesta, dijo ella. No fue una emboscada, respondí. No llegamos a nada. La segunda llamada llegó en febrero, domingo por la mañana. Su voz era distinta, más baja, sin esa seguridad automática. No sabía que lo estaba haciendo. Esa frase se me quedó, porque la creí. Y esa fue la parte difícil. Aceptar que no lo hacía a propósito, y que aún así había pasado. Lo sé, dije. Silencio. ¿Eso lo hace peor? Un poco, respondí. No discutió. Luego preguntó por Clara, de verdad. No como trámite, no como relleno. Quería saber cómo era su trabajo, qué investigaba, cómo era nuestro día a día. Si yo estaba bien, y por primera vez en años, hablé. De verdad. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos al teléfono. Solo recuerdo que ella escuchaba, sin interrumpir, sin redirigir la conversación hacia sí misma. No estaba arreglado. Nada de esto se arregla en una llamada. Estas cosas no encajan de golpe. Se reconstruyen, despacio, con errores, con silencios que se revisan después. Pero era un inicio. Y eso era más de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. Aquella noche vieja, después de salir de casa de mis padres, conduje por Madrid vacío. Calles frías, iluminadas por farolas anaranjadas. Todo suspendido en ese momento raro entre lo que termina y lo que aún no empieza. Aparqué frente al edificio. Me quedé dentro del coche unos minutos, no pensando en nada concreto, solo sintiendo. Ese tipo de alivio extraño que aparece cuando algo que llevaba sosteniendo demasiado tiempo, por fin se suelta. Miré el móvil. 23:52. Subí. A las 23:59 estaba en el sofá, portátil abierto. La cara de Clara apareció en la pantalla desde su habitación de hotel en Londres. Ella ya llevaba horas en el Año Nuevo. Aún así, seguía despierta. Siempre lo hace. Tenía una copa de vino en la mano, el pelo suelto, y esa expresión que, cada año, confirma que es lo primero que quiero ver al empezar otro. Bueno, dijo. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Le hablé de la mesa, del silencio, de la copa de mi madre temblando, de la cara de Vanessa cambiando una y otra vez, del emoji, de Zurich, de mi padre sin palabras. Le conté cómo fue salir al frío, el primer aire honesto en años, y cómo el camino de vuelta. Se sintió como dejar atrás algo que había estado cargando mucho más tiempo del que había querido admitir. Clara no me interrumpió. No hizo preguntas, solo escuchó. Y cuando terminé, entendí que lo más importante no era lo que había dicho esa noche. Era que, por primera vez, ya no tenía que ocultar nada cuando volvía a casa. Lo más inquietante no fue lo que dije esa noche. Fue lo fácil que resultó dejar de esconderlo después, como si el silencio que había protegido durante años, en realidad me estuviera asfixiando. Clara escuchó como siempre escucha, sin interrumpir, sin rellenar los huecos, sin ese impulso que tiene la gente de prepararse para hablar mientras tú aún estás terminando. Solo atención, de la buena, de la que pesa. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, lo suficientes para que no pareciera reacción, sino procesamiento. ¿Cómo te sientes? No respondí rápido, pensé. Como si hubiera pasado toda mi vida en una habitación con mala acústica. Dije. Y alguien acabara de abrir una ventana. Clara sonrió. Esa sonrisa suya, la que aparece medio segundo antes de la risa. Como si ya supiera lo que va a pasar y aún así, le hiciera gracia. Es la metáfora médica más precisa que has usado para algo emocional, dijo. Negué con la cabeza, casi riendo. Estoy mejorando. Se nota. Silencio breve. Cómodo. No había nada que añadir. Y eso era nuevo. Faltaban pocos minutos para medianoche.
En Londres ya habían pasado horas desde el cambio de año. Aún así, alguien encendió fuegos artificiales cerca del hotel. El sonido llegó a través del portátil, lejano, comprimido, casi irreal. Clara giró la cabeza un segundo hacia la ventana. Volvió a mirarme. «Feliz año nuevo, Dani». No hizo un brindis, no levantó la copa, solo lo dijo. «Feliz año nuevo». Fuera, en la calle, Madrid empezaba a despertar su propio ruido. Claxon aislado. Alguien gritando desde una ventana. Risas que no se veían, solo se intuían. Ese pulso bajo de la ciudad recordándose a sí misma que sigue viva. Me quedé sentado, escuchándolo, dejando que entrara, sin filtrar, sin traducirlo a nada útil. Durante 8 años había construido una vida que no necesitaba explicación. Una vida demasiado concreta, demasiado real, como para encajar en conversaciones que nunca iban a sostenerla. Y lo sabía. Lo había sabido siempre. Por eso dejé de intentarlo. Por eso elegí el silencio. Por eso permití que me redujeran a algo más fácil de manejar. Lo que no entendí hasta esa noche es cuánto pesaba seguir fingiendo que eso no me importaba, que no pasaba nada, que daba igual. No daba igual. Nunca dio igual. Solo me acostumbré, y esa fue la trampa. Miré a Clara en la pantalla. Seguía ahí, sin prisa, sin necesidad de llenar el momento, esperando, como siempre. Y entendí algo que no tenía que ver con mi familia, ni con Vanessa, ni siquiera con esa mesa. Entendí que no se trataba de demostrar nada, ni de corregir a nadie. Se trataba de dejar de participar en una versión de mí mismo que ya no existía. Así de simple, así de irreversible. Apoyé la espalda en el sofá. Respiré, profundo, sin esa ligera tensión que había estado ahí tanto tiempo que ya ni la notaba. ¿En qué piensas?, preguntó Clara. La miré. No necesité pensar esta vez. En que debería haber hecho esto antes. No preguntó qué era esto, no hacía falta. No, dijo. Lo hiciste cuando estabas listo, directo, sin consuelo innecesario, como siempre. Asentí, porque tenía razón. Fuera, el ruido crecía. Dentro, todo estaba en su sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, no había nada que proteger, nada que ocultar, nada que ajustar para que encajara. Solo silencio. Pero uno distinto. Uno que no pesaba, uno que no exigía nada, uno que por fin era mío.